Bien. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Acosta, soy director de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles y estamos acá para la defensa del trabajo final de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles del ingeniero industrial Guillermo Agustín Sensó. Nos acompañan los jurados, el magíster Marcelo Alejandro Corti. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por convocarme y por dejarme ser parte de este momento tan importante para Guillermo. La magíster Consuelo Estrella Bilbao. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Guillermo, también, qué momento. Yo siempre lo disfruto. Para mí es uno de los momentos más felices en mi vida ha sido cuando terminé las etapas de universidad y de maestría. Así que espero que también lo disfrutes. Liberador. Sí, Es liberador, la palabra. exactamente. Magister Maximiliano Sacerdote. Bueno, muchas gracias, le agradezco la invitación y bueno, cerrando acá aparentemente, así que bueno, ya muchas gracias. Guillermo, podés comenzar la presentación. A ver, permiso de compartir. Respecto a las personas, si quieren apagar los videos, simplemente para que tengan mejor ancho de banda, hacen la... ¿Todos ven la presentación? Sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Guillermo Sansó. Esta es la defensa de mi tesis para la maestría de la UBA. La tesis es un análisis de eficiencia y gestión para localidades medianas en la Argentina para la gestión de los residuos. Un poco de mí, de cómo llegué a esta tesis. Yo trabajo hace 10 años en lo que es gestión de residuos en Argentina y debido a eso me tocó tuve la oportunidad de recorrer bastante el país, ver distintas realidades y al ver distintas realidades siempre me encontraba con los mismos puntos en común, que es una gestión limitada o deficiente en lo que es la gestión de los residuos en los municipios, con muchos puntos en común que los he volcado en esta tesis y muchas fortalezas también que tienen y que muy pocos las saben aprovechar. Entonces, en función de eso, es que desarrollé la metodología y analicé esta tesis para el desarrollo. La agenda que vamos a ver en esta presentación es la primera parte del problema de la justificación, después los objetivos y la hipótesis desarrollada, a partir de ahí el marco teórico y la metodología. Después, en esta tesis en particular, se desarrollaron casos de estudio en donde, en base a encuestas y demás, tomé contacto con distintos representantes en algunos municipios para entender sus realidades, ver qué les había funcionado, qué no, en municipios que a criterio mío tenían una gestión bastante eficiente de los residuos. Y entonces fue interesante tener ese intercambio para ver qué habían hecho, qué les había funcionado, qué no, dónde habían tenido la problemática, y en base a eso también desarrollar, junto con la experiencia mía personal, puntos en común. A partir de ahí, una propuesta de lineamientos generales para estos municipios, un plan de acción y evaluación ambiental y finalmente cerrar con las conclusiones de la tesis. Entonces, arranquemos primero con un estado de situación actual de lo que es la gestión de los residuos en Argentina. En Argentina más o menos tenemos 2.300 municipios a nivel nacional. De esos municipios, el 80% tiene graves falencias en lo que es la gestión de los residuos. Un tercio de esos municipios ya dispone en vertederos controlados sus residuos, en basurales a cielo abierto sus residuos. La problemática de los residuos es bastante severa por varios temas. En primer lugar, la generación crece todos los años. Es un estándar normal en proyectos BID y en todo tipo de proyectos. Cuando vos evaluás la generación de los residuos y la proyectás a futuro, vos trabajás siempre con una proyección y un crecimiento en la gestión, en la generación de residuos de
0,4%. Eso sumado año a año, de acá a 20 años, genera una bola de nieve de problemática si no se trata de manera adecuada. Asimismo, los municipios medianos tienen una problemática bastante particular, porque son, yo lo llamo el hijo del medio. Lo que les pasa a esos municipios es que son municipios que no tienen el presupuesto, ni la economía de escala, ni el alcance de municipios más grandes. Ejemplo, podemos hablar de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, municipios importantes que tienen otro presupuesto, otra escala y demás, mucho más alcances y oportunidades. Pero por otro lado, tiene una generación bastante considerable de, por ahí, 100 toneladas día, que es un montón, que contrasta con por ahí municipios chicos, que la problemática no es tan grande, porque con municipios chicos, al ser una tonelada mucho más chica, es mucho más fácil de manejar. Entonces se quedan anclados en el medio, entre los dos mundos. Y lo que he visto que suelen hacer con resultados bastante serios, bastante malos, es que intentan copiar metodologías de ciudades más grandes, viendo que en ciudades más grandes por ahí funcionan. Y no se dan cuenta que ese modelo no funciona para ellos, por todo esto que nombro. Entonces terminan gastando mucho más dinero del que tienen y terminan fracasando. Entonces, en función de eso, esa es la situación actual. Gran parte de los municipios, de estos 2.300, son estos municipios medianos que hablo. Entonces, por eso es importante entender la situación. En base a eso es que es importante el desarrollo de esta tesis para generar unos lineamientos generales, aplicables y escalables para estos tipos de municipios que los puedan aplicar para mejorar la gestión de los residuos día a día. No existe un resultado mágico en la gestión de los residuos. Vos tenés que ir trabajando día a día, y lo vamos a ver todo a lo largo de la tesis. Día a día es importante el trabajo, pero es importante ese trabajo hacerlo con un norte. En base a eso es que se ha desarrollado el presente trabajo. Seguimos. El objetivo general es contribuir a mejorar la gestión de los residuos en municipios medianos de Argentina, generando lineamientos generales que sirvan como guía para el desarrollo de su plan estratégico. Esto se desarrolla a partir de una hipótesis que es que el análisis comparativo entre municipios medianos de Argentina permite derivar en lineamientos generales para la gestión de los residuos que van a poder contribuir a todos. Los alcances y las limitaciones es para municipios medianos a nivel nacional. Cuando yo me refiero a medianos, estoy hablando más o menos de 50.000 habitantes a 180.000 habitantes. Y para el caso de estudio se utilizaron 3 municipios repartidos a lo largo del país como municipios testigo, por así decirlo. Ese es un poco el marco conceptual sobre el cual se basa este trabajo. Antes de meternos en el trabajo en sí, me parece importante entender cómo es la gestión de los residuos. Si bien acá todos estamos cercanos a la gestión de los residuos, voy a ir rápido por esta filmina, pero es importante entender cómo es la gestión de los residuos y la pirámide para el tratamiento. El mejor residuo, claramente, es el que no se genera. Entonces, como punto fundamental, lo mejor que podés hacer es la prevención en la generación de los residuos. Después la minimización, después la reutilización, después el reciclaje, finalmente la valorización energética y último, el vertedero o relleno sanitario final. En la gestión de los residuos, a grandes rasgos, se cuenta con 3 etapas. Una primera etapa que es la de recolección. La etapa de recolección es fundamental en todo lo que es la gestión de los residuos, porque es la que arranca el proceso y divide las aguas entre lo que es residuo y lo que es materiales aprovechables.
Si uno en la gestión de los residuos tira todo en el mismo tacho, gran parte de eso es residuo. ¿Por qué? Porque cartones, que de otra manera podrían ser aprovechables, terminan manchados, terminan inutilizables, y con todas las componentes te termina pasando algo similar. Entonces es muy importante siempre hacer foco primero en la recolección, que es lo que te da después mayor eficiencia y eficacia en todo el resto de los procesos. Como segunda etapa en la gestión de los residuos tenemos el tratamiento, que acá se puede hablar de plantas de separación, se puede hablar de reciclaje, se puede hablar de valorización energética, se puede hablar de de compostaje también para la fracción orgánica. Son distintos procesos, pero fíjense lo importante, para todos estos procesos vos vas trabajando con distintas fracciones separadas. Por eso es tan importante el punto de arriba, que es la recolección. Finalmente tenés la disposición final. La disposición final es el último, es la base de la pirámide, que es lo que no pudiste prevenir, minimizar, reutilizar, reciclar, va a disposición final, que normalmente es o en relleno sanitario o en basurales a cielo abierto. Como les vengo diciendo, gran parte de los municipios de Argentina disponen sus residuos en basurales a cielo abierto. Y esta es gran parte de la problemática. En todo esto, como les dije en la recolección, es importante entender también que en todos estos escalafones, más allá de la gestión municipal, es importante también la participación ciudadana y la participación de los recuperadores. En Argentina es muy difícil hablar de gestión de residuos sin tocar el componente social. Son dos temáticas que son muy difíciles de dividir. Y los recolectores informales, cartoneros, cooperativas, en sus distintas formas, son los grandes actores en Argentina que generan que gran porcentaje del volumen no vaya a disposición final y se pueda recuperar. Entonces, es importante entender esto en el sistema completo. Modelos internacionales. Internacionalmente hay distintos modelos de gestión de los residuos. Podemos decir el modelo europeo, que es basado en economía circular, como en Europa, que tiene Ecoembes, que busca más con plantas de separación, es más un modelo público, mucho más parecido por ahí al argentino, pero con mucho más inversión, lógicamente. Después tenemos el modelo japonés, que tiene una separación en origen increíble, que es muy difícil alcanzar, y en base a eso pueden lograr una separación muy fuerte y tienen un salto tecnológico con el resto de lugares muy grande. Después tenés el modelo de Corea del Sur, que es pago por generación. Este es muy interesante porque viene con una componente anclada, que es la del control. Si vos vas a generar un modelo de pago por generación, vos en los tachos de disposición tenés que tener prácticamente cámaras para controlar qué es lo que se está poniendo. Entonces, el modelo de Corea del Sur es de pago por generación. La gente paga en función de lo que está disponiendo o está tirando en el tacho, lo que lleva a la gente a intentar reducir y reutilizar muchas cosas, pero viene acompañado de un control muy grande de toda la gestión y la sociedad. Después tenemos el modelo norteamericano, que tiende más a un modelo privado con mucho aporte normativo, pero mucho privado. Entre esos podemos nombrar el modelo mexicano, ponele, de ECOCE, que, ejemplo, el modelo mexicano en ECOCE lo que hace es subvenciona de manera artificial el precio del PET. Entonces eso genera, si el PET normalmente en el mercado está, digamos, $5, en México se paga 8. Eso genera una
tracción mucho mayor de esa componente y genera un mayor incentivo para la recuperación. Pero ese aporte extraordinario lo ponen las empresas en función a normativas generadas para esos fines. Ese es el modelo norteamericano. Después tenés el modelo latinoamericano, que es el que manejamos nosotros, o maneja también Brasil, que es más de cooperativas, que tiene más que ver con un modelo social, de cooperativas que trabajan en todo el municipio generando recuperación. No sé si se dieron cuenta, pero es imposible aplicar un modelo, a ver, ¿cómo decirlo? Es muy difícil la aplicación de modelos externos en lugares distintos. En Argentina sería muy complejo aplicar, digamos, el modelo japonés, que divide en 5 fracciones. No podemos en Capital Federal dividir con eficacia en 2 fracciones, imagínense lograr dividir en 5. Es fundamental a la hora de elegir cómo trabajar, tener en cuenta la idiosincrasia local con la cual se está trabajando. Uno puede inspirarse, buscar cosas, buscar ideas en distintos modelos, pero siempre la elección del modelo no existe el enlatado, es siempre en función de la idiosincrasia o la sociedad con la que se cuenta. Ahora, vamos un poco del diseño y la investigación. Como les dije originalmente, se trató de una metodología mixta. Por un lado, se hizo revisión documental, experiencias mías, y por otro lado, se trabajó con actores clave y funcionarios expertos y entrevistas en distintos lugares para lograr obtener y asegurar los resultados obtenidos. Las localidades elegidas, como pueden ver en el mapa, fueron elegidas para hacer lo más amplio posible, desde localidades con el límite superior de medio al límite inferior, localidades más en el norte a localidades más en el sur, localidades más costeras a localidades en mitad de la Argentina. Se intentó ser lo más federal posible para lograr abarcar la mayor cantidad de conclusiones posibles a la hora de terminar este trabajo. Es por eso que se trabajaron con 3 localidades. 3 Arroyos en la provincia de Buenos Aires, con 52.000 habitantes, General Roca en Río Negro, con 108.000 habitantes, y Concordia en Entre Ríos, con 179.000 habitantes. Después, sigo en esta, perdón. En estas 3 localidades se le realizaron entrevistas a algunos referentes municipales en dichas localidades para ver puntos en común y divergencias entre ellos. ¿Qué estrategias adoptaron? ¿Qué proyectos tuvieron? ¿Cuáles funcionaron? ¿Cuáles no? ¿Qué infraestructura tienen? ¿Cómo la consiguieron? Se intentó entender cómo se hace la gestión de los residuos en esas localidades y ver qué puntos en común podemos trazar entre ellos. Entre los puntos en común que se lograron sacar, en primer lugar, es que todos estos municipios disponen de infraestructura y equipamientos, pero muy pocos son inversión local. En la mayoría de los casos, el equipamiento obtenido es gracias al financiamiento externo, ya sea Nación, BID, Banco Mundial. Entonces, eso es interesante ver. Ninguno de estos municipios que cuenta con una gestión de residuos bastante aceptable tuvo que invertir, simplemente tuvo que ordenar su gestión para obtener inversiones externas. En segundo lugar, lo que pudimos ver es que gran parte de estos municipios, con sus limitaciones, promueven la separación en origen y la educación ambiental, que son 2 puntos que van íntegramente de la mano. Vos no podés hacer una separación en origen si no tenés una educación ambiental apropiada. Vos tenés que poder capacitar al vecino y a todos los actores del circuito
para lograr una separación en origen más o menos adecuada. Después de esa separación en origen, hay distintas metodologías, y lo vamos a ver más adelante, de cómo podés trabajar con esa separación en origen en un primer lugar y después en avance, pero siempre es importante empezarla. Como vimos... Rodrigo, Gustavo, bueno, ahí hablé ya con Pablo García, así que nos vemos la semana que viene en un congreso de residuos en Buenos Aires, pero de ahí en más ir Gus, para silenciate. allá y hacer una evaluación de los sitios y empezar a hacer los trámites. Bueno, perdón, me distraje con los papeles, con la charla. El que tiene el oro hace la regla. Después, es importante también el tema normativo. La normativa genera un ordenamiento municipal en la gestión de los residuos. Sin una normativa acorde que permita premios y castigos a los distintos, premios e incentivos, podemos decir, a las distintas accionares, es muy difícil ordenar la gestión de los residuos. Y como falencia general, lo que se pudo notar es que la mayoría de los municipios ignora, en la mayoría de los casos, lo que es la fracción orgánica. Y esto es un común denominador, pero es muy interesante ver, porque si vemos una caracterización media de Argentina, la fracción orgánica de los residuos es casi el 45% de la generación. Entonces, un avance mínimo en la fracción orgánica genera una reducción muy importante en lo que es la disposición final. Entonces, por eso es interesante ver que muy pocos abordan este tema. En cuanto a las divergencias, es lo que comentaba antes, podemos ver que respecto a la separación en origen, algunos optan por recolección diferenciada, otros optan por empezar con puntos verdes, en donde los vecinos pueden acercar los residuos secos separados. Entonces, de esa manera lo simplifican, tienen menor alcance, pero pueden empezar de manera más simplificada. Y después, lo que es interesante es la divergencia también en la participación de actores. Hay algunos municipios que optan por todo municipal, ejemplo del caso de Concordia. Hay otros municipios que trabajan más con cooperativas y hay otros municipios que trabajan más con sector privado. Esto va de lo mismo. Acá la participación de los actores, creo que lo importante es encontrar el modelo que al municipio le funcione, no copiar un modelo externo. Entonces, como conclusión general, a pesar de los avances en infraestructura para secos, la falta de estrategia para los residuos orgánicos y la dependencia de financiamiento externo son desafíos transversales en todos los municipios medianos. Es importante también entender como puntos en común, que por ahí no está acá, que está dicho de manera implícita, que los municipios que mejor gestionan son también los que más conciencia y capacitación social han logrado. En base a, y cuando yo me refiero a conciencia y capacitación, no me refiero solo al vecino, también me refiero a capacidad del actor municipal o la persona gestionando esos residuos. Es importante entender que la persona a cargo tiene que ser un profesional que conozca y esté capacitado para desarrollar esas tareas. Entonces, ese es un poco el estado de situación de las ciudades estudiadas. Ahora, vamos con las propuestas de lineamientos. En primer lugar, es importante entender que para este tipo de municipios, para todos en verdad, la eficiencia económica es fundamental. Una gestión de los residuos que no sea económicamente sustentable en el tiempo es una gestión de residuos que va a fracasar. Se puede hacer la mejor planta de separación, el mejor centro ambiental, el mejor sistema, pero si económicamente no están previstos los recursos para que eso funcione a lo largo del tiempo,
esa gestión de residuos va a fracasar, porque el primer año va a dar pérdida, el segundo año va a dar pérdida y en algún momento van a empezar a hacer recortes que va a terminar estropeando la gestión lograda. Entonces, es preferible un crecimiento más paulatino, lento y escalonado, generando los fondos para dar pasos seguros y lograr avanzar a paso cierto. ¿En qué se puede ahorrar? A ver, porque como siempre hablo con la gente de los municipios cuando hablo de gestión de residuos, lo más barato que se puede hacer en gestión de residuos en el corto plazo es no hacerla. Y esto hay que ser totalmente realistas y sinceros. No hay más barato en lo que es gestión de residuos que agarrar el camión, llevarlo y tirarlo en un descampado en mitad de la nada. No hay gestión de residuos más barata que esa. Y eso hay que ser totalmente realista. Obviamente los que estamos acá entendemos que eso no es sostenible ni siquiera digo en el largo, en el mediano plazo. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que se debería hacer. Para eso es importante lograr optimizar rutas de recolección. En muchos casos los ruteos son deficientes, entonces y las frecuencias son inadecuadas. Vos por ahí, hay lugares en que no necesitan frecuencia los 6 días de la semana. Por ahí con 5 días o 4 días de frecuencia semanal estás. Entonces hay que hacer un estudio profundo en lo que es el ruteo y en lo que es las necesidades locales para intentar ahí lograr un ahorro de fondos que lógicamente después el municipio va a necesitar. En segundo lugar, el tema tarifario. Acá va de la mano con lo que es lo que es la normativa. Uno no puede cobrar a todos los generadores por igual, desde el vecino que saca por ahí una bolsita 2 veces por semana a un hotel 5 estrellas que saca contenedores. Acá es importante lograr tarifas separadas, diferenciadas para grandes generadores y medianos generadores y pequeños generadores. Los grandes generadores normalmente son entre el 10 y el 15% de la generación de todos los municipios. Es mucho en lo que es la gestión. Entonces, hay que generar normativas para poderles cobrar adecuadamente a la generación. En segundo lugar, es muy importante empezar a ver el tema financiamiento. Como vimos, la mayoría de los municipios que tienen equipamiento lo logran a partir de financiamiento. Entonces es necesario que las personas estén capacitadas para empezar a transitar los largos, pues normalmente son largos, no hay que mentir, caminos de financiamiento para lograr financiar desde un camión hasta una planta de separación. Y finalmente lograr alianzas público-privadas con los grandes generadores para lograr una gestión sostenible. Por otro lado, es importante entender el tema social en lo que es la eficiencia. Es importante lograr reconocer a los recuperadores como trabajadores esenciales en lo que es la generación de residuos. Porque como dije antes, son los que logran la mayor recuperación de residuos a nivel local y nacional. Por eso, normalmente es conveniente organizarlos en cooperativas de trabajo para que tengan previsiones y tengan un cuidado y elementos de protección mínimos y necesarios. Lograr en conjunto con la participación municipal, incluirlos en programas de recolección y clasificación. Y finalmente, una sensibilización comunitaria para reconocer y valorar su labor y lograr que el vecino separe como corresponde los residuos. Ahora, como estrategias para la minimización y el reciclaje, es importante, en primer lugar, lograr
una prevención y minimización para un consumo responsable y a través de normativas para regular plásticos de un solo uso y fomentar distintos tipos de compostaje, lograr reutilización a partir de centros de reparación, capacitaciones para reparación e impulsar ferias de cambio. Y finalmente, implementar separación en origen. Si no se puede armar una separación, una recolección diferenciada, se puede empezar con puntos verdes, como ya dije antes. Pero es importante empezar este camino. En función de todo esto que se fue hablando, es que llegamos a el Plan de Acción para Municipios Medianos. El Plan de Acción desarrollado cuenta con 10 puntos. En muchos casos los tocamos todos y en algunos son bastante evidentes, pero es muy interesante como ver que hay tantos puntos evidentes que son pasados por alto. Entonces, hacemos un repaso de los mismos que vimos. Como plan de acción para municipios medianos, es muy importante, en un primer lugar, entender dónde uno está parado, hacer un diagnóstico inicial, un estado base completo, con qué se cuenta de infraestructura, qué se cuenta de equipamiento, qué se cuenta de capacidades instaladas, de capacitación, cómo es la generación, qué se tiene, qué industrias locales hay que por ahí nos pueden ayudar, qué no. Entender la situación municipal antes de ponerse a trabajar. En segundo lugar, es lo que vengo diciendo, hacer una adecuación normativa. La mayoría de los municipios ni siquiera tiene una separación para grandes generadores, una tarifaria distinta para grandes generadores. Entonces, de esa manera, le cobra lo mismo a un hotel que a un vecino, y el vecino termina subvencionando al hotel. Entonces, es importante tener una normativa adecuada que permita al personal municipal incentivos y sanciones para los distintos escalafones de generadores. En tercer lugar, es implementar una separación en origen progresiva. Este punto es muy importante porque es donde la mayoría suele fallar. Cuando yo hablo de progresivo, uno puede empezar con puntos verdes. Siempre es recomendable también empezar con recolección diferenciada. Igualmente, cuando yo hablo de recolección diferenciada, hablo de empezar con barrios piloto. Lograr dividir el municipio en en distintas cuadrículas y primero trabajar con una cuadrícula. Trabajar, capacitar esa cuadrícula, trabajar con ella todos los días hasta lograr una separación en origen adecuada. Recién una vez que esa separación en origen de esa pequeña cuadrícula tiene éxito, pasar a la segunda. Y así, sin dejar de medir y de capacitar a la primera. Eso es lo que se debe hacer, una adecuada separación en origen. La mayoría de municipios cuando intenta este punto, es una separación en origen a todo el municipio en conjunto. Lo que es muy difícil de alcanzar, lo que es muy difícil de medir, y al tener tan diseminados los esfuerzos, es muy difícil también de capacitar al vecino como corresponde. Entonces, por eso es mejor empezar por pequeñas células y de a partir de ahí empezar a ampliar. A partir de ahí, de una adecuada separación en origen, se empieza con una optimización de recolección y logística, analizando los recurridos y ruteos, optimizando los mismos y, si se puede, como dije anteriormente, logrando una recolección diferenciada. Punto número 5, tratamiento de orgánicos. Como dije previamente, estamos hablando de casi el 50% de la generación. Es mucho, es mucho. Entonces, por poco que se logre con esta fracción, porque la realidad de esta fracción, la mayoría de los municipios la ignora porque no tiene valor de venta, pero por poco que se logre, el impacto en la disposición final es mayúsculo.
Entonces, como medidas básicas y a la mano del bolsillo de municipios medianos, se puede empezar con pequeñas capacitaciones y regalo de composteras para compostaje familiar, como ejemplo. Y de esa manera empezar a generar una cultura de tratamiento de residuos orgánicos. Siguiente, fortalecimiento de infraestructura de clasificación. En este punto, lo ideal sería por ahí una planta de separación. Sí, no todos los municipios pueden llegar a una planta de separación mecanizada. Es cara. Entonces, se puede trabajar con infraestructura mucho más básica, obviamente con menor eficiencia, pero se puede trabajar y mejorar ya la gestión de los residuos en base a mesas de trabajo y por ahí trabajo con fracciones específicas y grandes generadores. De esa manera, abastecer esas mesas de trabajo hasta lograr obtener el financiamiento o el crecimiento que necesitamos para la infraestructura. Después, transición a la disposición final controlada. Vuelta a lo mismo que dije previamente. Un relleno sanitario es caro de gestionar, es caro de construir, es muy difícil para un municipio llegar a eso, y más si viene de la nada. Pero se pueden tomar medidas para, para el centro de disposición final con el que se está trabajando mejore. Vos, como medida general, tenés que limitar el acceso al predio y al menos realizar coberturas diarias de los residuos que estás disponiendo ahí. De esa manera evitás gran parte de la generación de vectores, evitás voladuras y evitás muchos de los problemas aparejados con la disposición y con la falta de control en la disposición final. Finalmente, si se puede, hacer un terraplenamiento alrededor del área de disposición sería ideal. Y ni hablar si se logra el financiamiento o los fondos para la impermeabilización de la celda de disposición. Como punto número 8, en medición y control, como buen ingeniero, voy a utilizar una frase de pila mía, que es que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. En todo este proceso es fundamental la medición y el control. De esta manera podés encontrar desvíos de manera temprana y corregirlos antes de que los mismos sean un problema. Vamos, si quieren, al caso de la separación en origen. Si vos encontrás el desvío en la cuadrícula pequeña, lo podés corregir. Si vos el desvío lo notás tarde, se te extendió a todo el municipio y ya el problema es mayúsculo. Entonces, es fundamental lograr indicadores de desempeño, indicadores de separación, auditorías periódicas y también fomentar para la inclusión el control ciudadano. Como punto número 9, empezar a transitar el camino al financiamiento y subsidios, empezar a completar formularios, tocar puertas, presentar proyectos, presentar ideas en los distintos entes y bancos multilaterales de financiamiento para estar en la lista y poder acceder a esos fondos que de vez en cuando están disponibles. Y finalmente, una adecuada evaluación de impacto social y ambiental. ¿Por qué es importante la evaluación? Todo esto que estuvimos hablando. Porque una mala gestión de los residuos genera un impacto ambiental y social muy importante. Vamos, si quieren, primero al tema ambiental. Una mala gestión de los residuos genera, en primer lugar, una proliferación de vectores, los residuos generan lixiviados, lo que genera contaminación de agua, napa y suelo, se generan voladuras que producen, más allá del tema visual, que en muchos casos es muy importante, tomemos el caso de Bariloche, que tenemos un municipio con un basural con vista al lago Nahuel Huapi, en uno de los lugares más privilegiados, con vistas más hermosas de la Argentina, tenés un basural a cielo abierto.
pasa lo mismo en la localidad del Chaltén. El basural uno ve el basural y atrás ve el Fitzroy, que es una locura. Entonces es importante mantener una adecuada gestión para mejorar el ambiente en general. En segundo lugar, y asimismo también generación de gases de efecto invernadero, que ese es otro punto que también está bastante en tema actualmente. Después tenemos el tema salud y salud pública, que eso es muy difícil de medir en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo se ve por proliferación de vectores, ratas, moscas, proliferación enfermedades sociales en función de contaminación de agua. Es importante, por eso no lo vas a notar al día 1, pero por ahí al mediano plazo lo vas a notar. Y segundo punto, como vengo diciendo, es muy importante entender el impacto social y económico. Uno con una buena gestión de los residuos y una inclusión adecuada puede dignificar el trabajo de gente que también está trabajando de manera, en muchos casos, casi ni humana. Es muy fuerte en muchos casos ir a basurales a cielo abierto y ver a nenes o ver a gente, personas mayores, en mitad de la basura, por ahí, o bañándose en lixiviados. Es muy fuerte de ver y es muy difícil de ver. Y el impacto social que se puede tener con una adecuada gestión y con un ordenamiento, a esta gente le puede cambiar la vida. Amén de creación de fuentes formales de trabajo, un fortalecimiento de la economía local y lograr un fomento y una generación de unificación y participación ciudadana. Ya cerrando, vamos a las conclusiones. ¿Qué implica todo esto para la gestión municipal? Ya estuvimos viendo lo que implica en función de infraestructura y normativa, pero quiero ahora hacer hincapié en lo que es la necesidad imperativa de capacitación del personal municipal, de la sociedad, de los recolectores y de toda la cadena de la gestión de los residuos. El recurso más importante que tiene un municipio mediano es la materia gris. La materia gris de su referente municipal, el criterio de su sociedad para separar en origen. Entonces, el criterio de los chicos en los colegios para lograr capacitar en sus casas. No me canso de decirlo, la piedra angular en todo esto es lograr una adecuada capacitación de la sociedad como un todo. Después, el ordenamiento y control. Hay que empezar a controlar. La gestión de los residuos no puede ser un agujero negro que nadie tiene idea de cuánto se gestiona, cuánto se gasta, dónde se van los fondos y quién se los lleva. Es asombroso como gran parte del presupuesto municipal en la mayoría de los municipios se va en gestión de residuos y cuando uno le pide la apertura de los costos de este tipo de situaciones, no tienen idea. No saben qué camión o no, qué persona o no, cuánto de gasoil se usa, cuál es el recorrido. Es muy difícil verlo. Y después, como todo y como buen ingeniero, es importante lograr una planificación estratégica para ir paso a paso. No intentar llevar los 10 puntos previos que vi antes, como todo uno, sino ir paso a paso firme, pero lograr de a poquito mejorar. No vas a hacer magia, no vas a lograr mágicamente resolver la gestión de los residuos de un día al otro, pero vas a lograr que esté mejor que ayer y peor que mañana. Ese es un poco el concepto. En el mediano plazo es fundamental la integración social, que esto es lo que te va a generar una mejora significativa en la eficiencia del reciclaje. Y como conclusión general de todo esto, es que la transición hacia un modelo de gestión de residuos eficiente y sostenible e inclusivo en municipios medianos es factible mediante la implementación de un plan de acción progresivo que combine la optimización técnica de la capacitación personal, la planificación financiera
y una fuerte integración social. Ese es un poco el recorrido que hice en lo que es este proyecto. Me interesa ahora escuchar dudas, preguntas, comentarios. Soy todo oídos. Bueno, Invito a los miembros del jurado. Sí, bien. a que hagan preguntas. Rompo yo si quieren el Dale, vaya. hielo. Dale. Bueno, Guillermo, primero quiero destacar el trabajo. Se notó mucho cuando leí la tesis, tanto el abordaje que hiciste de campo, de entrevistas, como el relevamiento de marco teórico. Desde mi punto de vista es una de las cosas que más valoro cuando alguien le pone mucho empeño y se nota que hay mucho laburo, aparte del conocimiento y de las conclusiones que destacás que están muy buenas. Vos marcaste varias cosas que me parecen re interesantes. Lo que hablas del tema de tarifas y el tema de tarifas vinculado sobre todo a lo último que mencionaste de transparencia, ¿no? Incentivos, sanciones y cuánto por ahí podríamos mejorar en este plan que vos propones a los municipios si vinculamos incentivos, transparencia. Es que normalmente es es lo que es lo que, como cerré, vos hablas en un municipio y es una caja negra. Vos decís, che, pero ¿y cuánto gastan? Che, ¿cómo lo haces? Che, ¿qué tienen? Y vos decís, pero se te está yendo un 60% del presupuesto municipal en esto y no tenés idea. Es muy loco. Bueno, con el tema de costos pasa también por ahí hasta los gestores privados, por ahí de sistemas, cuando vos preguntás cuánto pagás o cuánto te cuesta la tonelada recuperada, sea de pilas, o cuánto te cuesta la tonelada recuperada de plástico, es como que nadie se anima, ¿no? a eso. Pero te iba a preguntar respecto a esto, que me parece uno de los temas para mí más desafiantes, sobre todo vinculado uno de los primeros puntos que vos marcás, que es el de readecuación normativa, que es más por donde yo, más lo que laburo, marco regulatorio, más que el de gestión. Vos mencionaste al principio algunos casos, varios, que están muy interesantes, como el de México, o que tienen que ver con un sistema de pago, o como el de Corea. Y obviamente, teniendo en cuenta esto que vos marcás, nada puede ser trasladable, me parece súper interesante esto que remarcás. De esos casos, vos que conociste ahora estos municipios medios, ¿cuál pensás, salvando las diferencias, que podría ser el más adecuado de todos estos que estudiaste? ¿Cuál podría ser adecuado para un municipio medio de implementación, si tuvieras que copiar alguno de ellos? El problema es que se cruzan con los municipios. Tenés un problema severo que es vos, para implementar estos modelos, necesitas una bajada, si bien la aplicación es municipal, necesitas una bajada nacional. Porque si no, lo que te va a pasar, o sea, yo te puedo hablar de lo ideal, pero yo te digo lo que te va a pasar después, la pared con la que te vas a chocar en la realidad. Se te van a ir al municipio al lado. Si vos, como municipio, decís, no, yo lo hago así, ok, no hay problema, te dice la empresa. Me voy acá al lado. No, vos necesitas una bajada nacional. Por eso era importante en su momento que iba a salir la ley REP. La ley REP es Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. A mí, si vos me preguntás a nivel nacional, me parece muy interesante el modelo de México. El modelo de México me parece hermoso y fantástico porque permite que la plata llegue realmente al que recupera ese implemento. ¿Por qué? Porque no hay intermediario, no hay nada. Entonces, vos recuperaste 10, yo te voy a pagar más, pero por esos 10 que vos recuperaste. ¿Entendés? Entonces, vos ahí te estás asegurando una eficiencia, y te estás asegurando que el que más recupera sea el que más cobra. Entonces, me parece que
sociabilizás y al recolector, que muchas veces, o al último eslabón de la cadena, que muchas veces es el que más termina sufriendo, es el que más le vas a, y que es también el que más labura, es el que más le vas a mejorar su gestión y su vida. Para mí ese es el que va. Pero estamos lejos, necesitas una normativa, necesitas muchas cosas, pero ese modelo yo creo que con ciertas salvedades es muy interesante, pues lo puedes trabajar como una parte de la IREP. Agarrás a Coca-Cola, agarrás tac, 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 y haces eso para PET, eso para cartón, y lo vas manejando de esa manera. Muy bien, gracias, Guillermo. Tengo otras, pero después dejo al resto y después pregunto. Yo, si quieren, tomo el guante. Dale. A ver, indudablemente, Guille, conocés del tema, digo, eso no está en duda, y creo que aparte lograste algo que es difícil a veces, que es generar algo de valor, porque está todo tan analizado que a veces aportar algo es difícil, no porque uno no se dedique, sino porque hay mucho recorrido atrás. Estamos muy acostumbrados que el financiamiento del sistema suele ser un problema, y vos lo abordaste muy bien, pero vamos a un supuesto que en general no existe, pero juguemos a esto. Si yo soy el intendente de un municipio y te digo, tengo recursos, un municipio cualquiera, uno medio, conseguí un financiamiento, dado la incidencia de cada etapa de todas estas instancias, ¿dónde vos crees que prioritariamente uno debería invertir? Si invertís, decís, bueno, no, para mí primero, porque está todo concatenado, entonces quizás eso es una sábana que si te lográs tapar de un lado, te destapaste del otro, y entonces, Mirá, ¿dónde invertirías? Si tuvieras, no sé, una X, 10 millones de dólares, digo, un X. Mirá, es que es muy bien lo que vos decís. Es como si no sirve de nada que yo te haga un relleno sanitario hermoso, fantástico y todo funcional, pero que por otro lado todo el resto de la cadena no funcione nada. Claro. Entonces, vos me decís, ¿en qué invertiría? Un tercio, un tercio, un tercio. Porque una cosa arrastra a la otra. Si vos tenés una mala recolección, necesariamente vas a tener un mal tratamiento. Y si vos tenés una mala recolección y un mal tratamiento, necesariamente vas a tener un serio problema en la disposición porque vas a estar trabajando con muchas toneladas. Entonces, vos me preguntás, ¿tenés 10 palos? Genial. Hagamos un proyecto a escala que sea un tercio, un tercio, un tercio. 3 palos 300 en recolección, 3 palos 300 en tratamiento, 3 palos 300 en disposición final. Y veamos qué podemos hacer con eso. Bien. Y te hago una más y libero también al que siga. ¿Qué rol ves? Yo creo que hay dos factores que toman, uno es histórico, creo que los dos son históricamente muy incidentes en estas decisiones, es por un lado la tecnología. Hoy la tecnología te puede cambiar cosas que antes tenían una particularidad muy manual, hoy podés tecnificar mucho. Y lo segundo, que quizás es la contracara de esto, ¿cuánto te terminan afectando también los convenios colectivos de trabajo? Principalmente en el área de recolección, que es donde vos tenés, digamos, camioneros, suele tener convenios colectivos que te condicionan, realmente te condicionan, que te determinan productividad de ruta, que te determinan, digo, obviamente, las cargas sociales, los honorarios, etc. A ver, ese es un problema que es de muy difícil solución. Sí, la realidad que, sin ir más lejos, hablemos de temas que conocemos todos. Con la inteligencia artificial se está hablando que entre el 20 y el 30% de la sociedad va a quedar inutilizable y va a quedar fuera del sistema. Y es un número real que se está hablando de que estamos hablando de eso. Tenés razón en lo que vos decís, Marce. Vos tenés que lograr eso, pero por otro lado, vos no te podés quedar de brazos cruzados en todo eso. Tenés que lograr encontrar alternativas para esa gestión. Tenés que lograr encontrar formas de bypassear eso. Y ahí, gracias a Dios, no me dedico a la política,
pero ahí es política, política, política. Ahí requiere horas de negociación política para destrabar esos puntos y ver cómo destrabarlo. Si no vas a hacer algo porque el gremio no te lo permite, la realidad es que estamos condenados a la muerte. Lisa y llanamente. Gracias, Guille. Bueno, en principio coincido tanto con Gonzalo como con Marcelo. Si bien no los conozco personalmente, los he escuchado nombrar o nos hemos cruzado en algún que otro evento. Guille lo conozco ya hace rato, nos hemos cruzado varias veces, hemos hecho algún proyecto en conjunto. La vida no es fácil, Maxi, la vida no es fácil. No. Hace cuenta andás colgando todo el día, pero... No, volviendo a ver, se conoce, maneja el tema, la tiene clara, el documento aporta, es un tema de actualidad, hay mucho para seguir laburando. Marcelo recalcó algo, que aportar en todo lo que hay hoy es muy difícil. El aporte, el trabajar con distintos tipos de ciudades, da un aporte para tener un panorama en cada una de las escalas. Eso es muy valorable dentro del proyecto. Tiene trabajo de campo, tiene investigación, tiene números, cierra. Se tocaron varios temas de los cuales estoy trabajando también en el área. Bastante metido. El último lo vamos a dejar para un ratito más adelante. El tema sindical y demás. Sí, yo no quería decir nada, pero ahí tenés, Marce, esa pregunta no era para mí, era para Maxi, perdón. Pero no, a ver, un tema que también Gustavo viene trabajando en el tema, y esto también lo hemos hablado varias veces, la red. Hoy Argentina cuenta con un solo material, por llamarlo, que tiene una ley de responsabilidad del productor, que son los bidones agroquímicos. Yendo a una de las primeras preguntas que tenía, ¿cuál sería el próximo producto o elemento a incorporar a tu criterio dentro de la red? Que tuviese que tomar uno. ¿Yo? Sí. Vamos al PET, sin lugar a dudas. Vamos al PET. Tengamos una victoria fácil, rápida y simple. Vamos al PET. ¿Por qué? Vos tenés acá a DAC que hace botella a botella. Entonces vos ya tenés y que tiene la capacidad instalada que no puede abastecer a toda su planta. Eso te lo puedo decir. Entonces, vamos al PET, sin lugar a dudas, obtenés una victoria rápida, simple, obvio. Te vas a tener que pelear mano a mano como nación con Coca-Cola, Danone, Pepsi. Sí, pero... Esa es la batalla para dar. Ahora se me digo, por eso iba, si vos tenés que buscar algo, decir, bueno, disminuyo el enterramiento, disminuyo el volumen, desde el punto de vista criterio. Hoy sabemos, creo que Colombia está con 14 elementos y nosotros estamos con uno. Y de México para abajo comemos prácticamente lo mismo, generamos prácticamente lo mismo y estamos en el mismo bloque. Pero aparte, Maxi, vos que esto lo tenés más claro, vos sabés que el PET en un relleno sanitario es lo peor que te puede pasar encima. Yo porque te digo, aparte, atacaría indistintamente el PET todos los plásticos. Claro, está bien, pero por eso, pero gran parte es PET y es al momento de la disposición final, el PET es lo peor que te puede pasar, porque es un colchoncito. Vos lo pisaste y vuelve, lo pisaste y vuelve. Entonces, al contrario, es como yo iría al PET sin lugar a dudas. Estás pateando fuerte al medio, te podés jugar en algún tiro también. No, por eso te digo. No definimos nada. No se ríe, nada. Corre un milímetro de riesgo, digo, dale. No asume nada, ¿viste? No. Pará. Lamento decirles, chicos, que hace 30 años que estamos discutiendo una ley de envases, no solamente PET, y que este año, hace 15 días pasados, se volvió a discutir, y hay una complejidad no solo de las cámaras que antes eran las envasadoras, sino lograr balancear el problema de los recuperadores urbanos con los intereses de los recuperadores. Por eso volvemos a lo sindical, que está muy bueno lo que preguntó Marcelo Corti, porque ahí hay un tema que hay que lograr equilibrar las demandas de un sector con las demandas de los intereses del sector privado, y muchas veces lo que hemos avanzado en inclusión social, el sector privado
quiere que haya eficiencia, no solo inclusión social, y ahí hay una disputa muy grande. Va a ser muy difícil en Argentina buscar el equilibrio, llegar a un punto de las tres partes, tanto lo ambiental, lo económico y lo social. Hoy se han vencido en los últimos 2 años varias barreras que eran inaccesibles. De hecho, yo ahí voy desde el punto de vista que me toca laburar a mí, que te laburo como actor privado y he estado del otro lado como municipio en la gestión municipal. Si el Estado fuese eficiente, los privados no existirían, eso por un lado. Las recolecciones municipales, te diría, de 30.000 habitantes para abajo y ya de 40 para arriba, es muy difícil sostenerlas. Sobre todo, hoy tiene más fuerza un gremio municipal que camionero, te diría. Es más fácil de controlar camioneros porque está nacionalizado el tema, ya tenemos estandarizado, tenemos varias cosas que se han acordado dentro de una cámara y se están respetando, con lo cual, con cierto desajuste, funciona. Lo estatal hoy está muy quebrado. Un tema que tocaste de una caja negra, los costos. Si yo voy a un RAFAM, abro un municipio en un RAFAM, no sé cuánto gasto en la gestión de residuos, es una realidad. ¿Y qué porcentaje del presupuesto municipal es la gestión de los residuos? En un privado es mucho menor que en un municipio estatal, porque el estatal no tiene costo. No, claro. Hoy yo cambio una cubierta en un municipio con servicio municipal y esa cubierta figura en obras públicas, en servicios públicos. La chica que atiende el reclamo atiende varias áreas, entonces no, es imposible, te estoy hablando de cosas irrisorias, ¿no? Si nos metemos finito podemos hablar un rato largo y es para hacer otra tesis. Tesis de costo. Es una caja que no sabemos dónde empieza y dónde termina. El privado, el municipio paga por una tarifa, pasó por un consejo deliberante, varía, se va ajustando con determinadas reglas y lo puede determinar en un porcentaje de tu presupuesto y va a ser ese porcentaje. Obviamente hay que cambiar el chip, que lo verde siempre hay que poner plata, hay que solventarlo y buscar recursos con alguna tasa, con algún financiamiento, con lo que sea. Es lo que decía, la gestión más barata es la que no se hace. Ahora, el costo que tiene el 80 y pico de vertedero, el 80 y pico % de basural hacia abierto que hay en el país, sanear eso te puedo asegurar que resolver el quilombo de salud, resolver varios problemas que vienen a traer ese presupuesto. Y que conste que no me metí en que es una práctica usual de ese 80%, en el otro 80%, el fuego en esos basurales. No hablamos de contaminación, no hablamos de... No me metí en ese tema porque dije, no tiene sentido seguirse metiendo acá, pero... Igual tengo una pregunta para que te juegues. Yo voy a tirar otra después. Tengo una Tengo otra también. Bueno, si quieren, me guardo... Para mí te la tenés que jugar, ¿eh? Digo, no me digas, no, más o menos, digo... Yo respondo... En este tipo, vos analizaste un determinado tipo de municipio. Municipio medio, con determinadas características. El hermano del medio, me gustó esa definición. Es así, o por lo menos lo comparto. ¿Qué recomendaría? O sea, si yo soy el intendente, y ahí Maxi hizo mucha reflexión al respecto, ¿qué recomendarías? ¿Concesionar la recolección, concesionar los servicios o ejecutarlos por administración? No, depende de qué servicio. No, bueno, todo. Vos tenés que diseñar ese ¿recolección? Mapa. No, hablamos, perdón. Bien corte ahí. Marcelo, ¿te puedo meter un poquito más de pimienta? Obvio. Y la cadena de gestión de residuos. Ponele de la picante, el tiempo, ¿no? Tu gestión de residuos, ¿cómo la ejecutarías? A ver, vamos por partes. Yo te lo secciono, yo hice tres cosas. Recolección. No, perdón. 100% privado. La pregunta para cerrar de Marcelo, tu gestión de residuos en un municipio, ¿cómo la resolvés? ¿Privado o pública? Recolección privado. La planta de separación, privado. Argumente, justifique su respuesta, te falta. Porque si no... Justifico mi respuesta. Dale. Porque, como dice Maxi, yo no puedo estar rehén de un gremio como los municipales. Entonces yo, como municipio, me puedo pelear con el personal municipal, pero así todo, no puedo dejar de levantar la basura
todos los días de la semana, porque si no la ciudad se convierte en inhabitable y no me vuelven a votar como intendente. Ergo, como político te digo, la recolección 100% privada, sin lugar a duda. No tenés miedo de los impuestos que te lleva el sobrecosto en ese modelo comparativo. No, termina siendo barato. Ok. Muy Tratamiento, planta de separación con una cooperativa. ¿Financiada cómo? Financiada con parte, como financia parte con lo que recuperan, ellos lo venden, y parte con aporte del municipio. Bien. Yo te digo monitorea, hoy. ¿cómo no, por eso. ¿Quién gestionaría quién monitorea, digamos, cómo controlás esa cooperativa o esa planta? Vos decís en la cooperativa. Perdón, Consuelo, antes que eso. Hoy tenés el costo del cartón y el que te domina el 6% del mercado lo tenés devaluado. Te desplomó el 70%. Ahora sí, vamos a la de Consuelo. Sí, pero, a ver, pero por eso, yo te estoy diciendo, la cooperativa requiere aporte, sí, va a requerir aporte y voy a tener que poner guita, sí. Y disposición final. Esa es la única duda que tengo, pero va a ser también privado porque no puedo depender de servicios públicos, de que se me rompa una topadora y se me arme un desastre ahí. Prefiero darme vuelta y poder sopapear al privado, decirle, es tu laburo, tráeme una cosa. Lo que sí, yo tendría un área dentro del municipio con ingenieros y bastante tecnificada para el control de toda la gestión. La cooperativa, cómo está generando, cómo está laburando. Y apretar lo mismo al privado que trabaja en recolección y en disposición final. Mi pregunta iba por ahí, Guillermo, y vinculada lo había puesto tecnología, que después Marcelo también lo mencionó. ¿Cómo ves hoy, de acá al corto plazo, no sé, pienso de acá a un plan de gestión, de acá a un periodo de gobierno de un intendente, de estos municipios que vos analizaste, ¿cómo ves la posibilidad o la efectividad de implementar estas nuevas tecnologías, como, no sé, el Internet de las cosas, sobre todo hablando de las mejoras en la eficiencia de ruteo y demás, desde la gestión municipal? ¿Lo ves muy lejano por tema de costos, de acuerdo a lo que puedas observar o en un sistema privado? Porque digo, hoy por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires sabemos que se han implementado los contenedores, no sé, con los chips, con peso y demás, que son tecnologías costosísimas, pero bueno, en los municipios, digamos, esos costos son imposibles para los municipios intermedios, imagino, pero por ahí también hay nuevas tecnologías que bajan costos. ¿Cómo ves esa relación? Y también, ¿cómo ves el empleado municipal en esos municipios? ¿Dónde ves la resistencia? En el tema de costos, en la cuestión cultural del empleado municipal. Contame un poco. Es que ahí es donde yo te iba a decir. Hoy por hoy, lo de implementar tecnología no lo veo porque estamos atrás, porque hay una carencia en la mayoría de los municipios de personal capacitado. Vos para implantar esa tecnología, el controlador, que sos vos como municipio, como responsable de obras públicas, tiene que ser una persona capacitada. Y en la mayoría de casos, sí, no tiene idea. Vos hablás con el de la planta de separación y normalmente es un chico que se recibió de la facultad y estudió ciencias ambientales y se recibió hace 5 minutos y es su primer laburo. Y vos decís, perdón, ¿y vos sos el responsable de todo lo que es tratamiento en esta municipalidad? Sí. Es decir, ok, difícil. ¿Entendés? Entonces, yo creo que estamos atrás. Por eso siempre lo que decía en el proyecto es muy importante capacitar al personal con el cual estamos trabajando. O sea, la tecnología vos la vas a poder aplicar recién si hay gente capacitada que la pueda aplicar. Entonces, hoy tecnología te diría, no, antes necesitas dar ese paso, ese salto de calidad en la persona que va a estar manejando ese área. Bien, gracias. Y Dale. Consuelo, te invito a que leas. Perfecto. Bueno,
Dictamen de jurados, maestría en tecnologías urbanas sostenibles. El jurado, formado por el magíster Marcelo Alejandro Corti, la magíster Consuelo Estrella Bilbao y el magíster Maximiliano Sacerdote, se reúnen a los efectos de evaluar el trabajo final, análisis de eficiencia de gestión de residuos en localidades de mediana escala en Argentina, del ingeniero industrial Guillermo Agustín Sansó. DNI 32-323-386. Este jurado considera por unanimidad que se han realizado un trabajo amplio e interesante que contempla los siguientes puntos a destacar. La tesis muestra un detallado trabajo de investigación teórica y de campo respecto a conceptos relacionados a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, destacándose el abordaje sobre una unidad de estudio con relativamente bajo análisis práctico y comparativo. La tesis describe de manera clara y consistente la metodología utilizada para desarrollar y validar la hipótesis y los objetivos del estudio. A su vez, destacamos que la investigación concluye con un análisis comparado que permite elaborar una herramienta de gestión práctica de aplicación para las políticas públicas en materia de gestión de RCU, aportando conocimiento técnico y profesional aplicable de gran valor. Tanto el objetivo general como los específicos se encuentran claramente definidos y son alcanzados en completud a través del desarrollo metodológico y la aplicación de la herramienta. La tesis está bien orientada a cumplir con los objetivos de estudio seleccionados. Las conclusiones de la tesis son coherentes con el contenido y el desarrollo del estudio. En general, la coherencia entre las conclusiones y el trabajo descrito indica que la investigación fue abordada de manera lógica y fundamentada, asegurando que los hallazgos y recomendaciones responden a los objetivos y metodologías utilizadas con el estudio. Por lo tanto, se califica esta tesis de maestría como sobresaliente. Felicitaciones, magíster Guillermo